Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir hoy aquí al Centro Cívico La Sirena en este encuentro, en esta charla que hemos organizado desde Podemos Sevilla para analizar uno de los problemas que estamos seguros y seguras que es una de las principales preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía, como es la subida del recibo de la luz, y no solo la subida, sino todo el entramado que hay detrás que hace que tengamos unos costes tan altos para cualquier persona poder pagarse la electricidad en unos tiempos en el que precisamente no hay bastante precariedad vital en todos los sentidos, y hay muchísimos hogares que ni siquiera pueden hacer frente con la subida tan alta y los precios tan abusivos que desde hace bastante tiempo venimos sobrellevando. En este acto hemos querido contar con Jordi Castilla, secretario general de Facua Sevilla y Andalucía, ya que ellos y ellas son de las organizaciones que más han trabajado en esta cuestión, que están ayudando a más personas, que lo están dando todo a nivel de altavoz público, diciendo aquello incómodo que hasta ahora poca gente decía, y también ayudando en el día a día a tantísimas personas que acuden a pedir información, que es de lo que se trata hoy. Yo os animaría que yo voy a hacer una breve introducción, sobre todo de las medidas de Podemos, de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, ya que en estos días, además, justamente desde que empezamos a organizar este acto, se han dado una serie de acontecimientos que podríamos calificar casi de históricos, y no lo sabíamos, ¿no? Nosotros hemos convocado este acto sobre todo para dar información a la ciudadanía y sobre todo para movilizarla, ya que nos estamos viendo ya en una situación en la que teníamos que llamar a la calle, llamar a manifestarse a la gente, porque veíamos que era muy difícil la negociación a nivel interno con el Partido Socialista gobernando en mayoría. Esto lo dejamos claro porque al final, el tiempo nos ha dado la razón y por fin se presenta una serie de medidas que no son exactamente lo que nosotros no querríamos, pero que sí han supuesto un antes y un después, y sobre todo un darnos cuenta que efectivamente sí se podían cambiar las cosas, sí se puede hacer más accesible y más barato el precio de la luz, y la verdad que en eso estamos. Me gustaría invitaros a que cuando termine Jordi, que hablará después de mi introducción, que le preguntéis, que nos preguntéis todas las dudas que tengáis, porque para eso estamos, ¿no? Para eso hemos hecho este acto y de eso se trata, y esperemos que os vayáis a casa con algunas ideas más claras y con ganas de exigir aquello que creemos nosotros que deberíamos de ya estar exigiendo todos y todas. Hablaba con Jordi antes de empezar, y la verdad que una de las cosas que más llaman la atención una vez que te pones a investigar en esta cuestión es la de información que no tenemos, que la ciudadanía vemos una serie de números que pocas veces nos explican y a qué se debe, porque incluso los motivos son muy cuestionables y en muchos casos casi diría yo que arbitrarios, ¿no? Que no se deben realmente a una necesidad, digamos, cuantitativa a nivel de la producción en sí, sino que son, esos sobre beneficios de los oligopolios eléctricos que venimos sufriendo en este país desde hace bastante tiempo. Podríamos luego hablar también desde qué fecha empezó a empeorar la cosa. Y por resumir muchísimo, lo que se acaba de presentar, que como decía al principio, en gran medida se debe a una negociación muy dura que ha habido en el seno del Gobierno de coalición. Muchas medidas, todos y todas podríais conocer ya previamente, que ya las veníamos reclamando en nuestro programa político y cada vez que intervenimos públicamente. Y voy a hacer unos bloques para que nos situemos en una especie de mapa, porque como decimos es bastante complejo. Una de las cuestiones, uno de los bloques que se ha anunciado en este decreto, es la reducción de los impuestos indirectos. Al hilo de esto, querríamos desde Podemos hacer la reflexión que nos toca a nosotros, que precisamente son los impuestos más injustos, ¿no? Porque no siguen el principio de progresividad que nosotros defendemos que debería haber, sobre todo en un bien básico como es la electricidad. No solo que no es progresivo, no acatando la propia Constitución, que así indica, ¿no?, que cada persona tiene que contribuir en la medida de sus posibilidades, pues aquí se nos cuela, en uno de los bienes básicos para la vida, como es la electricidad, se nos cuela un IVA y unos impuestos indirectos que llegan a sumar prácticamente un 27%.
Eso es inasumible, sobre todo por las personas que están sufriendo pobreza y precariedad en nuestro país. De esos impuestos indirectos, pues celebramos porque va a tener un efecto inmediato la bajada del impuesto de electricidad, del IVA, que baja del 21 al 10, por fin, parece que sí se podía. Y también incluso del impuesto de generación, que también podríamos hablar mucho de ese impuesto, porque bueno, que deberían pagarlo quien genera la electricidad, las empresas que la producen y no la ciudadanía a través del recibo. Como decimos, una complejidad de cosas que nos van colando. Y bueno, con respecto a este significativa bajada de lo que son los impuestos indirectos en la factura, sí decir que, vale, el Gobierno ha anunciado esta bajada, pero por un tiempo muy corto, determinado. Si estuviéramos nosotros gobernando, evidentemente, plantearíamos hacerlo de manera permanente. Creemos que es posible porque ya hay otros países que efectivamente tienen, por ejemplo, el IVA mucho más reducido al 10, como vamos a hacer nosotros durante todo este año, ¿no? Voy a insistir mucho en eso, en que son temporales, porque en muchos casos no entendemos que se planteen de manera temporal. La segunda cuestión, bloque, para hablarlo así, que nos entendamos, aparte de esta bajada de impuestos, sería la intervención en el mercado, que es lo más complejo y lo que me gustaría que Jordi desarrollara más. Es complejo de explicar en pocas palabras, pero bueno, te das cuenta de que al final las empresas, el oligopolio, está teniendo unos sobrebeneficios increíbles y de alguna manera, de una manera engañosa, ¿no? Con un montón de, por ejemplo, lo que se habla mucho últimamente en las tertulias, los debates, que la subida del gas ha hecho que suba todo lo demás. Estas son cosas que, bueno, un poco inexplicable desde un punto de vista del sentido común, que a lo mejor ellos te lo van a explicar, pero vamos, que aún así, creo que si la gente se pusiera a mirar concretamente por qué ganan más y a qué se debe ese juego del mercado, pues se daría cuenta que no es una realidad de la naturaleza, sino que es porque quieren y les permitimos que lo hagan. Cosa que es sorprendente porque, como decimos, estamos hablando de un bien de primera necesidad. El Gobierno ha anunciado varias líneas, las subastas de energía, la subasta del CO2, que también es muy curioso que se permita que las empresas vendan la cuota de no emisión de CO2, cosa increíble, porque ya que estás, digamos, controlándolo, no es para que tú vendas porque tú no contaminas a los que más contaminan, son cuestiones para analizar en profundidad. Y lo de topar el precio del gas, que ha llamado más la atención la palabra que el hecho de por fin ponerle un tope a una subida excesiva de la producción de gas, que también podríamos entrar porque en España tampoco es lo que nosotros producimos, lo traemos de fuera, que eso sería también otro tema bastante complejo, interesante, que todos deberíamos interesarnos un poquito más para luego poder actuar. En cualquier caso, decir que la intervención en el mercado ha sido importante, el hecho de que por fin se haga, demostrarle a la gente, que yo creo que es la pregunta que tenéis todos ahora mismo en vuestras cabezas. Sí se puede hacer, entonces se podía hacer, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Creo que de verdad estamos en un momento histórico, porque además la respuesta de parte de las multinacionales ha sido brutal, ha sido una amenaza, para mí no hacia el Gobierno, sino hacia todas las personas que consumimos energía, a toda la ciudadanía. Le están diciendo a que te cerramos las centrales nucleares, a que no te volvemos a dar la concesión para que sigas explotando lo que al final no es tuyo, porque esa es otra, que es el siguiente bloque grande que quería mencionar, la gran apuesta de Podemos y de Unidas Podemos, que es una empresa pública estatal de energía. Esto creo que a medio-largo plazo sería el gran reto que nos deberíamos de plantear, igual que hay tantos compañeros que estoy viendo por aquí, compañeras que luchan por pensiones, que luchan por la vivienda, que luchan por una serie de derechos fundamentales, pues este sería un gran reto al que deberíamos de estar organizándonos ya para reclamar a esa empresa pública a nivel estatal, que no es otra cosa, no es nacionalizar, que no suene a nada bolivariano, porque se hacen en los países más cercanos, Francia, Italia, Suiza, es algo bastante de sentido común si de verdad quieres hacer además políticas sociales y si de verdad también quieres luego invertir en renovables y energías, que deberíamos de ya estar trabajando mucho más frente al reto del cambio climático. De hecho,
conecto aquí un poco con Sevilla, que es un poco mi ámbito. Nosotros aquí en Sevilla conseguimos que no se cortara la luz a las personas que no podían pagarla. Esto requiere de mucho trabajo porque al final se le está pagando con el dinero público posteriori. Se habla mucho de las comercializadoras a nivel municipal, que tampoco sale a cuenta, si no contáramos con esta gran empresa pública de energía estatal. Eso, digamos, en coordinación de esa gran empresa pública estatal con los diferentes gobiernos locales, es como realmente podríamos plantearnos pues, dar solución a toda la precariedad energética, la pobreza energética que existe y, bueno, pues avanzar hacia ese horizonte de energías más verdes que, como decimos, en España todavía queda muchísimo por explotar. Entonces, además de ese gran bloque de la empresa pública, que también me encantaría que en el debate pues, lo desarrolláramos un poco más, y también Jordi, otro bloque importante ha sido la creación del suministro mínimo vital, ¿no? Algo también muy en la línea nuestra de aquellas personas que no puedan pagarlo, pues no puedes dejarlas sin un sustento tan básico como es la electricidad, que te va a dar pues, el agua caliente, te va a dar todo ese servicio. Es para nosotras muy poco el avance porque solo son 10 meses más, 6 meses más de los 4 que ya existía. Bueno, la gente no va a dejar de ser pobre dentro de 10 meses, la verdad. Son soluciones que, bueno, vienen ahora mismo bien porque la situación se está convirtiendo en sostenible, pero que no nos haga dejar de reivindicar que esto debería de ser siempre así. Debería de siempre este tipo de familias que lo demuestren evidentemente que están en esta situación, que no se les corte, porque muchos gobiernos locales estamos haciendo malabares con el presupuesto para intentar luego pagarlo a la empresa, que seguro que gana al final más, para que no se le corte, ¿no? Entonces, un bloque también que ha sido para nosotras importante que existiera dentro de estas medidas presentadas. Voy a mencionar una última vía que ha planteado Más País, Compromís, Nueva Canarias, de lo de la comisión de investigación, que también es interesante que lo tengamos en cuenta. El Gobierno no acepta una comisión de investigación, solo de estudio, de tal, claro, para que no parezcan lo que son, ¿no? Y para que el paseo de la gente que llamemos a declarar pues no suene demasiado mal, pues nombres como Acebe, Elena Salgado, Borrell, Rodrigo Rato, pero realmente lo que se trataría es de investigar la clara relación que cualquier persona, a poco que sepa de este tema, lo entiende, de que si luego acaban trabajando para estos grandes oligopolios es porque algo hicieron para favorecer que ganasen muchísimo dinero. Y esto es lo que hay que cortar y esto no hay que banalizarlo. Nosotros lo estamos diciendo mucho por fin a nivel en el Congreso, en los medios de comunicación, vosotros por supuesto también, pero parece como que el que escucha llover, ¿no? No, eso hay que cortarlo, no se puede permitir, tiene que estar prohibido que estas prácticas se lleven a cabo, porque estas son las prácticas que hacen que la subida de la luz sea insostenible y que encima la derecha esté intentando aprovechar esto para, bueno, erosionar el gobierno de coalición, cosa que al final a nosotros encantados, porque nos ha servido de que nos hagan caso con lo que llevábamos diciendo desde el principio. Así que todo lo que sea criticar algo que efectivamente es negativo para la sociedad, pues bienvenido sea y aquí estamos hoy para, pues eso, debatir entre nosotros y nosotras, no siempre recibiendo la información desde los medios y tal. Yo como desde el partido, desde Podemos, que no me presenta por cierto, pero bueno, soy la secretaria general de Podemos Sevilla, como algunos ya sabéis, y concejala en el ayuntamiento, y por supuesto con nuestro compañero Jordi Castilla, que le voy a pasar la palabra ahora, que desde Facua están haciendo un trabajo buenísimo y que, como decíamos, hoy también habían justamente presentado algo nuevo. Así que sin más, le paso la palabra a Jordi. Bueno, Susana, ante todo, muchas gracias a Podemos Sevilla por la invitación que ha hecho a Facua Sevilla para, bueno, compartir, debatir y analizar un poco el mercado eléctrico que tenemos. Nos han hecho una putada muy grande porque teníamos ya preparado la charla y ayer prácticamente con el Real Decreto nos han cambiado las reglas del juego. O sea, te preparas un mercado y te cambian el mercado eso el día antes. Pero bueno, al fin y al cabo el esquema viene a ser el mismo. Al fin y al cabo las medidas que se están poniendo ahora mismo son coyunturales, son temporales.
es verdad que estamos viendo que se pueden hacer ciertas medidas, es verdad que hay muchas medidas que son valientes, pero nos lo están planteando como una cosa extraordinaria, porque ahora mismo tenemos una situación extraordinaria del precio del gas. Y ahora voy a explicar por qué tiene tanto que ver la situación extraordinaria del peso del gas con la factura y por qué se entiende estas medidas como extraordinarias. Obviamente, nosotros entendemos que el mercado eléctrico, tal y como está planteado, es una estafa, es un fraude en el cual están ganando el oligopolio energético desde el 97, que fue la liberalización en generación. Desde ese momento es el timo de la estampita. Y ahora, por primera vez, de una forma coyuntural, se ha conseguido meter un poquito de mano en lo que es el mercado eléctrico. Un poquito. La respuesta de las eléctricas la habéis visto. Amenazas. Nosotros esta mañana hemos dado la respuesta de Facua, Consumidores de Nación. Boicot. Boicot a las 3 empresas grandes energéticas. Iberdrola, Endesa y Naturgy. Nos estaban pidiendo que saliéramos a la calle, lo hemos pensado, volver a salir a la calle, pero hemos entendido que una forma de responder como consumidores es boicoteando y condicionando el acto de consumo y poniendo encima de la mesa lo que al menos una organización de consumidores entiende que es la situación. Y la situación es de chantaje, absoluto chantaje. Como decía Susana, no al Gobierno de España, que también, sino a la totalidad de los ciudadanos españoles. Se darán muchos golpes de españolismo, pero no, a la hora de la verdad, el golpe nada más que quieren que vaya a su bolsillo. Voy a explicar un poco, no sé si, porque claro, yo entiendo que estas medidas son la parte final del libro. Entonces, si no entendemos el libro completo, muchas de esas medidas a lo mejor o no la terminamos de comprender o de la complejidad que tienen, ni la trascendencia que tienen en el mercado en sí. ¿Vale? Entonces yo voy a intentar ser un poquito más pedagógico, verlo desde un poco más atrás. Si me paso de atrás, pues me vais cortando y me vais diciendo un poquito más rápido, Jordi, que esto ya lo entendemos. Y si hay algo que no se entienda cuando lo vaya explicando, pues nos paramos, porque aquí al final lo interesante es que tengamos claro más o menos cómo funciona este mercado eléctrico para poder reivindicar y exigir, ¿no?, a los gobiernos que ahora pues están. Básicamente, el mercado eléctrico lo tenemos que dividir en 4 patas. 4 patas. La primera pata es la generación, es decir, hacer luz, hacer electricidad, ¿vale? Ahí sabéis, eso lo dimos en el colegio cuando éramos pequeños, que hay muchas formas de hacer electricidad. Pues se puede hacer con una hidroeléctrica, se puede hacer con el sol ahora más, se puede hacer con gas, se puede hacer con la nuclear, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Eso antes se funcionaba a través de concesiones estatales. Eso en el 97 se liberaliza. Es la liberalización de la generación. Ese sector es libre. Libre, que significa que cualquiera que pueda o quiera, pues puede montar una empresa que haga luz de la forma que sea y la puede vender en el mercado. Esa es la parte de generación. Aquí fue el primer gran timo. Aquí fue el primer gran timo. Pero luego me paro y explico el timo. La segunda pata es red eléctrica, ¿vale? Ya hemos generado luz. Hostia, esto hay que llevarlo a algún sitio. Entonces se hace una especie, pues, como de autopista, para que lo entendamos, de grandes autopistas, que lo que vienen a hacer es trasladar la luz, pues, digamos, a lo largo de toda la península y y también de las islas, ¿vale? Y eso es lo que gestiona red eléctrica. Red eléctrica se encarga de decir, hace falta tanta demanda, se lo dice a la generadora y las mete en el sistema. Eso obviamente no está liberalizado, eso lo tiene Red Eléctrica, que es una empresa pública estatal. Tercera pata. De la autopista tenemos que llevar a cada una de nuestras casas.
¿no? Porque yo tengo luz, yo no llego en autopista a la puerta de mi casa. Llego con una comarcal, con una carretera de barrio, de pueblo. Esas carreteritas pequeñitas, ese cableado más pequeño, es la tercera pata, que es la distribución. Empresas distribuidoras. En Sevilla, capital, Endesa, Sevillana Endesa. Aquí hay un monopolio natural. Es decir, no podría haber, o sea, podría haber otra, si ahora Iberdrola le da por meter todos los cables de luz en Sevilla. Pero como eso al final va a costes de sistema y lo pagaríamos nosotros, sería mucho más caro. ¿Vale? Entonces ahí hay un monopolio pues natural. Y luego, por último, está la comercializadora, que es la que te vende, esa luz que te ha dado la distribuidora. La distribuidora te ha llevado la luz a tu casa y la comercializadora lo que hace es decir, mira, que este de antes te ha dado 700 kilovatios y yo los 700 kilovatios te los voy a vender, te los cobro a 0,12 el kilovatio. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Vale, esa es la comercializadora. Hasta ahí es sencillo. Liberalización y primer timo de la estampita. La liberalización del mercado se produce en el 97 porque, por supuesto, faltaría más, una liberalización del mercado iba a generar una bajada de los precios de la luz. Porque un mercado libre y transparente, por supuesto, iba a hacer que hubiera mejor competencia y esa competencia, por supuesto, iba a hacer que bajara el precio a los consumidores. De hecho, tan claro era eso que las eléctricas que tenían las concesiones por un precio determinado, pues al gobierno de turno dijeron, oye, tío, si me liberalizas como esto va a pasar, yo voy a perder una pasta. El gobierno de turno, en las negociaciones, que ahora ese gobierno de turno está en los consejos de administración de esas empresas con las cuales negoció, ese gobierno de turno dice, no os preocupéis, os vamos a indemnizar esas cantidades. ¿Vale? Sí, os pasamos a un mercado libre, pero lo que vayáis a perder lo vamos a calcular, ¿vale? Porque como el precio va a bajar mucho, lo vamos a calcular y os lo vamos a dar. A eso se le llamaron costes de la transición a la competencia. Y se llevaron una pasta. El problema es que el precio no bajó, el precio subió. Y el segundo problema es que la pasta se la han quedado. ¿Vale? Eso se ha peleado en tribunales, se han pasado los plazos. Hace poco con otras organizaciones desde Facua estamos intentándolo impulsar otra vez. Pero el timo de la estampita ya estaba hecho y me parece a mí que ese dinero ya estará gastado. ¿Vale? Entonces eso, ahí es cuando empieza un poco la historia. Vamos a ver, habéis visto las cuatro partes. Al final, las 4 partes, que eso es importante que lo entendamos, las 4 partes las pagamos nosotros en la factura. Eso que nos quede claro. Nosotros, al final las 4 partes son las 4 que he dicho, la CNMC, que es un órgano que digamos que controla que todo vaya bien y tal, y digamos que ya elementos que lo que hacen es equilibrar ese sistema, que va a las 4 partes que os he dicho, eso lo pagamos en factura, de una forma o de otra, ¿vale? Eso viene en factura. Nosotros, si os fijáis, en todas las facturas no tenemos un contrato de la luz, tenemos 2 contratos de la luz. Uno con la distribuidora, si os fijáis que viene como contrato de acceso, y otro con la comercializadora, que es con el color de la factura que hayamos elegido. Pues si te gusta más el verde, pues del verde, del azul o del amarillo. ¿Vale? Generación liberalizada. Red eléctrica. Lo que hace es decidir qué empresa o qué generadora empieza a funcionar dependiendo de la demanda. ¿Vale? Eso lo voy a contar después.
La distribuidora, lo he dicho, obviamente la distribuidora cobra y nos cobra, y la comercializadora lo que he comentado anteriormente. ¿Cómo lo vemos en factura? Que esa es otra de la... Cuidado, que esa es otra de los trucos de la derecha, ¿eh? ¿Cómo lo vemos en factura? Yo no sé si la habéis escuchado alguna vez decir, mira la factura, si es que la factura de energía es muy poquito. De energía es muy poquito, todo lo demás son impuestos y cosas que están publicadas en el BOE, que solo puede cambiar el gobierno. Lo habréis escuchado porque es un mantra, es un mantra. Dice, bueno, es verdad, los impuestos tendremos que debatir hasta qué punto es necesario cobrar más o menos impuestos. Eso será un debate, es verdad que se pueden tocar, pero coño, que el resto de las cosas sí, están en el BOE, pero que la cobra el sistema. Que la cobra el sistema, que la cobra el sistema. Hace poco hubo una modificación en la factura que iba referido a la parte que se llama peajes y cargos. Si veis el circulito de la factura, tenemos energía, tenemos peajes y cargos y tenemos impuestos, que ahora vamos a tener muy poquito de impuestos. Y ya está, y el margen de la comercializadora más o menos viene a ser así. La parte de peajes y cargos, todo eso es lo que se modificó hace poco, que decían que ahora había 3 periodos, era esa parte la que se estaba modificando y en donde se veía esa modificación, ¿vale? Y esa parte va al sistema. Y el sistema está compuesto por administración y por empresas eléctricas. Si vosotros veis vuestra factura y echáis un vistazo y veis los 2 contratos que tenéis, el contrato que tenéis con la distribuidora, que aquí es Sevillana Endesa o Endesa Distribución, que es lo mismo, esta empresa te cobra una cosa que se llama tarifa de acceso, eso que antes era la 2.0, la 2.DH, no sé qué, y ahora es la 2.NT, ¿vale? Eso es lo que le cobra, esa parte es la que va a la distribuidora y tú le estás pagando a la distribuidora. O sea, que no nos engañen cuando nos están diciendo que todo esto que estamos pagando de energía mucho y lo demás lo puede modular el gobierno, porque que le quiten a las distribuidoras lo que cobran. Está la distribución, hay elementos distintos como puede ser el pago a la propia CNMC, el pago a la red de transporte, un coste que hay también para que el precio de la luz obviamente sea el mismo en la zona insular que en la zona peninsular, el déficit tarifario que todavía por ahí lo estamos pagando. Curioso, ¿eh? Lo del déficit tarifario fue otro timo de la estampita. Ellos producían, las distribuidoras producían más barato, no más caro de lo que se le pagaba. Y eso era inviable, eso era inviable. Hombre, claro que es inviable. Producir más caro de lo que se le paga. Era tan inviable que en el momento en el cual se estaba generando el déficit tarifario, Iberdrola pasó de ser la tercera eléctrica de España a ser la tercera o cuarta del mundo y tener parques eólicos por todo el mundo. Incluso tenía posicionamiento en Estados Unidos. Endesa, lo mismo de lo mismo. No sé si os acordáis, le llamaban la niña bonita del IBEX 35. Acordaros de los 90. Ahí se estaba generando el déficit tarifario que hemos estado pagando todos los españoles a través de la factura de la luz. El timo de la estampita. El timo de la estampita. Queda la otra parte. He dicho, en la factura hay una rueda y hay una que es de energía. Si habéis visto las últimas facturas, esa parte del quesito es la que más ha crecido. ¿Vale? Eso es lo que realmente nosotros pagamos por la energía, por la luz. Nosotros estamos pagando por la energía y estamos pagando los costes del sistema. Pues la parte de la energía, al precio de la energía, es lo que viene ahí, lo que sería el kilovatio hora. ¿Vale? Eso a lo largo de la historia ha tenido distintas formas de calcularlo. No sé si os acordáis de unas subastas que había, que hubo una subasta muy rara, cuando se estaba negociando el bono social,
y subió el precio mucho porque la negociación, pues nada, también un poquito de chantaje, subió el precio, no se sabe por qué, que ahora voy a explicar por qué subió el precio y que es parecido a lo que estamos viendo ahora. Se subió el precio y, bueno, el gobierno de turno pues cambió el sistema y lo pasó directamente al mercado diario. Nosotros pagamos el precio de la luz a un precio distinto a cada hora y va directamente reflejado. Ojo, todo lo que estoy hablando es PVPC, ¿eh? Todo lo que estoy hablando ahora mismo es PVPC. El mercado libre es según las condiciones que se hayan pactado entre las partes. Al final uno condiciona al otro, pero bueno, lo que estoy explicando es PVPC. Nosotros pagamos el precio de la luz a un precio distinto a cada hora. Y eso va según la subasta. ¿Y cómo va la subasta? Y aquí es donde tenemos el gran timo del mercado de la luz. Y aquí es donde, hostia, el gobierno le ha echado un poquito de huevos y se ha metido un poco porque aquello era santo, eso no se podía tocar. ¿Cómo funciona el mercado de la luz? Normalmente, Red Eléctrica todos los días marca una curva de demanda, ¿vale? Que es lo que se prevé, que es la energía que se va a demandar al día, ¿vale? La curva de demanda, pues lo normal, por la noche está muy bajita, luego empieza a subir, llega a un pico más o menos a media tarde, baja un poquito, luego normalmente sube también a medianoche, cuando la gente ya está en casa y eso, y luego baja otra vez durante la noche, ¿vale? Esa es la curva de demanda del país. Obviamente, pues estamos demandando más energía dependiendo de la hora. A partir de ahí, más demanda, más precio. ¿Cómo funciona? Hemos dicho, hay generadoras que hacen luz. Unas las hacen con la nuclear, otras las hacen con la hidroeléctrica, otras las hacen con gas, otras las hacen con viento. ¿Cómo funciona eso? Intento ser pedagógico, ¿eh? Imaginaros, bueno, pues por la noche hace falta 100. Voy a poner unidades genéricas para no entrar en cosas físicas, que si no ya nos volvemos locos. Hacen falta 100 unidades de energía para abastecer el país. Y Red Eléctrica dice, hostia, 100 unidades de energía, ¿cómo funciona el mercado? Yo, Red Eléctrica, tengo que elegir entre las ofertas más baratas que haya en el mercado. Hasta ahí es lógico, ¿vale? Cubrimos las 100. ¿Cómo cubrimos las 100? ¿Qué nos encontramos en el mercado? Normalmente te encuentras en el mercado la energía nuclear, pues sale en el mercado a precio de 2, ¿vale? A precio de 2. Y dice Red Eléctrica, venga, pues poner todas las nucleares en funcionamiento y con eso cubrimos, ¿cuánto tenéis? 75. Venga, me faltan 25. ¿Qué más hay? Hostia, pues mira, hay viento aquí y aquí y con eso podemos cubrir los 25. ¿A cuánto sale el viento? No, el viento sale a 2 también, ¿vale? Por poner un ejemplo. Venga, pues con este precio de 2 cubrimos ese segmento horario. Llega el siguiente segmento horario, la gente se empieza a despertar. Y en lugar de 100, hacen falta 150. Salta Red Eléctrica, oye, que aquí hacen falta 50 más. Venga, pues tiramos. ¿Qué más? Mira, oye, hay otra de luz, otra de viento que está tirando por aquí y que te puede dar 30. Venga, ¿cuánto le oferta? 2, igual que el otro. Venga, estupendo, lo metemos. Y aquí hay una hidroeléctrica que dice que te oferta la luz. En vez de a 2, te lo oferta a 5. Y ya cubrimos los 50. Ah, venga, vale, pues ya está. 5. Pero aquí viene un problema. ¿Cuánto cobra esa hidroeléctrica? 5. El problema es que el del viento ahora cobra 5 y el de la nuclear cobra 5. Hostia. Pero la gente se levanta y dice, oye, que aquí hace falta más luz, aquí hacen falta 200. Hostia, pues para 200, venga, vamos a poner a las térmicas a funcionar. Y ponen a las térmicas a funcionar. ¿Pero a cuánto te vende la térmica? No, la térmica te la vende a 8. Pues todos cobran 8. El de la nuclear, que lo estaba vendiendo a 2, o el del viento, que lo estaba vendiendo a 2, o la solar, que lo puede vender también barato, ahora empieza a cobrar 8. Cuando hay mucha demanda,
entran las más caras, que es el gas, ¿vale? Y el gas entra, ¿cuánto sale el gas? A 20. Pues aquí todo el mundo cobra 20. Aquí todo el mundo cobra 20. ¿Vale? Problema de ahora, que es que encima el gas ya no vale 20, ahora vale 120. Entonces, esta es la circunstancia extraordinaria que ha hecho que se dispare esa parte de la factura. Y esa es la circunstancia extraordinaria por la cual se ha presionado para que se hagan estas medidas. A esa diferencia, a esos beneficios extraordinarios que tendrían las eléctricas, la nuclear, la eólica, todos los que cobraban por debajo de 20 y ahora eso le viene de esto. Esos son los beneficios extraordinarios que el Gobierno se ha atrevido a tocar porque no se podía tocar. Porque todos los sistemas europeos tienen un sistema marginalista, que es el sistema que nosotros tenemos y el sistema que acabo de explicar. A esto se le mete también otro elemento, y es el elemento que todas las energías fósiles, para poder generar energía, tienen que pagar unos derechos de emisión. Eso supone más costes, y al suponer más costes, entra la caja para todo el mundo y se nos va la caja a nosotros, ¿vale? Este es el sistema marginalista y aquí es donde está la clave del cordero del sector eléctrico. Aquí es donde hay que entrar. El impuesto, hostia, vale, pero es que el Estado deja de recaudar una pasta. Que sí, que no es progresivo, que es indirecto, pero es que el Estado deja de cobrar una pasta, ¿eh? Que estamos de acuerdo, por supuesto, estamos de acuerdo en que no se tienen que gravar al 21%, pero bueno, que el enfoque para reducir la factura de la luz a lo mejor no son los impuestos. Habrá que atacar al mercado, o a este mercado, Ahora entendéis la amenaza de las eléctricas. Las eléctricas dicen, tú me tocas este mercado, vale, yo te apago las nucleares. Al apagarte las nucleares, hago que en todo momento haga falta meter gas. Y al meter gas esto sube. Haz lo que tú quieras, pero tú no vas a bajar la factura de la luz. Cuando se pasó de subasta al mercado intradiario que tenemos ahora, lo que pasó es que en el mercado intradiario que había antes de la subasta, era otro lío. Pero bueno, venía a ser igual. La Iberdrola, en este caso, lo que hizo fue, hostia, es que se me han averiado las hidroeléctricas. Tengo esta avería y esta avería, con lo cual la única opción que hay, que entre el gas y subir el precio del kilovatio. Y en ese momento pues presionaron al gobierno de turno de esa forma. Eso está en un penal. De hecho, estamos personados nosotros ahí también, ¿vale? Le hemos dado a las empresas eléctricas un mercado, se lo hemos regalado, partíamos de la base de que no había liberalización, se lo hemos dado, son las reglas del mercado que ellos tienen, unas reglas del mercado con las que ellos ganan muchísimo dinero, y que ahora pues no quiere que se las toquen, a pesar de lo que estamos pasando para poder asumir el pago de la factura de la luz. ¿De acuerdo? Básicamente eso es cómo viene, luego hay muchos matices, hay muchos elementos, cómo viene a funcionar el mercado eléctrico. Quiero entrar también un poquito en la parte de comercialización y además, por entrar en debate, en matizaros una cosa con respecto a la propuesta que vosotros tenéis con una empresa pública. Vamos a ver. La última parte era la de comercialización, ¿no? En comercialización se liberaliza, también porque nos iba a traer unos precios que bla, bla, bla. En este caso fue un ministro socialista el que decía, fue Sebastián, creo, el que decía, pues esto va a reducir la factura de la luz un no sé cuánto por ciento. Sí, hasta hoy, subida. Lo que tenemos es un mercado libre, que es liberalizado, y la PVPC, que es una tarifa semirregulada que se fija el precio tal y como lo hemos comentado, lo que he venido yo comentando, ¿vale? El mercado libre es
lo que las partes digan. Pero no nos engañemos. Primero, no nos engañemos, no se va a bajar el precio. Segundo, la comercializadora le paga el kilovatio a la distribuidora y tiene que pagar el sistema, ¿vale? Con lo cual, el mercado libre, per se, difícilmente va a ofrecer un precio de kilovatio más barato que el mercado regulado, porque tendría que asumir un margen de comercialización más bajo del que tienen en el regulado. ¿Vale? Al final te podrán poner el precio del kilovatio el mismo todo el mes o todo el año. Te podrán decir que un año y te regalamos que van a arreglarte la cisterna. Te darán un seguro por si te cae por la... Al final pagas más. Y esos son datos que salen todos los años en los informes de la CNMC. ¿De acuerdo? Y aquí es donde voy yo con respecto a vuestra propuesta de la empresa pública. Y es lo que le ha pasado a Cádiz y es lo que le pasa a Barcelona. Claro, el problema es que una empresa pública, si la enfocamos única y exclusivamente a la comercialización, muy bien, pero tiene el margen que tiene, porque tiene que vender el kilovatio, tiene que comprar el kilovatio para venderlo. Lo venderá de una forma más ética, pero no lo puede vender a un precio más barato del que está en el mercado. O intervenimos en el mercado antes o nos comemos el precio del mercado. Entonces, cuando hablamos de empresa pública, tenemos que poner la visión en la generación, además de la comercialización también. Y ahora tenemos una situación interesante, porque con las medidas que hay, bueno, el Winter Pack que le llaman, se está generando todo lo que es autoconsumo y ahí también hay que atacar. Y quizás ahí sí tenga cabida la posibilidad de hacer empresas públicas, en las cuales, pues, a través de tejados donde se pongan placas solares, se pueda vender el precio de una forma colectiva. Y ahí sí se puede trabajar. Cuidado, que tenemos que hacerlo de una forma solidaria. No tendría sentido, por ejemplo, aquí en Sevilla, que los vecinos del centro tuvieran ese acceso y los vecinos de Torreblanca no. Habría que ver de qué forma se hace, ¿no? Pero bueno, ahí también se puede trabajar y ahí hay también entrada o debería de haber entrada para lo público, porque ahí ahora está viendo otra cosa, que es el chiringuito de las fotovoltaicas, ¿eh? Que ahora hay parques fotovoltaicos que se están cargando los parques naturales y que al final porque aquí al final el que monta las macrofotovoltaicas son los mismos, son los grandes fondos de inversión, son las grandes eléctricas y cuando copen veremos a ver qué mercado nos dan. Entonces cuidado, que ahora tenemos una situación de posible entrada, pero tenemos que ser inteligentes en la forma de entrar. Y no, bueno, yo no sé si llevo media hora o más de media hora o si queréis preguntar algo, pero creo que más o menos eso era lo que quería comentar y yo creo que es más interesante que abramos debate, ¿no? Y lo veamos. Susana. Bueno, muchas gracias. Abrimos, bueno, ya veo manos levantadas, muy bien. A ver si algún compañero... Hay otro micro, ¿no? Vamos a intentar tener cuidado con el tema de... ¿Tenemos para desinfectarlo? Vale. Vale, pues abrimos turno. Vamos a hacer 3 o 4 palabras y luego abrimos a contestar desde aquí, ¿vale? Para que pueda hablar mucha más gente de entrada. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye, no? No sé, ¿con la mascarilla se oye o no? ¿Sí? Sí, se te Vale. oye bien. Varias cosillas. Bueno, aprovechando lo último que ha hecho Jordi, ¿se puede decir algún ejemplo de huerto solar fotovoltaico que esté en parques naturales o en espacios naturales protegidos? Después, respecto al tema del gas, ¿cómo puede ser España autosuficiente? Los gases renovables, hidrógenos verdes, ¿cómo se haría, no? Porque dependemos principalmente de Argelia, que yo sepa, ¿no? Aunque, bueno, por la ley
también hay por ahí una ley, aunque es de otra cosa, es parecida, pero vamos, que te impide que puedas comprar la mayoría de un mismo país, por si pasa algo, ¿no? En fin, lo de la autosuficiencia, soberanía energética, ¿no? Y después otra cosa, sobre el tema de la empresa pública en cuanto a la producción, bueno, a lo mejor no es empresa pública, pero sí existe una, por ejemplo, el presidente lo ha dicho, aquí en Sevilla, Torreblanca Ilumina es una cooperativa energética, o sea, que es privado en el sentido, son los que intervienen allí, pero es colectivo, es una cooperativa, ¿no? Que es otro modo de hacerlo. O sea que no, yo creo que no importa tanto si los del centro de Sevilla, Torreblanca, barrios ricos, barrios pobres, sino que te organices y lo hagas, ¿no? Es otra opción, ya está. Y después también, bueno, viendo un poquito lo de los precios, más o menos, la cifra así un poquito redonda es coste de producción 1/3, impuestos 1/3 y el resto, donde están las primas, las renovables, transporte, distribución, déficit tarifario, otro tercio más o menos. Entonces yo no sé, realmente lo que ha variado ha sido el coste del gas, que es el precio ese último que te han puesto alto. Y otra cosa, si vais a proponer desde Podemos que cambiar el sistema, en vez de que sea marginal, decir ponderado, es decir, si el megavatio hora de renovable vale 2, te pagamos 2 con los impuestos correspondientes y tal, pero no poner ese filete al precio de solomillo, ¿no? Si más barato se paga más barato, ¿no? Si se vaya a proponer algo en concreto eso. Gracias. Sí, le voy a pasar a Jordi para que conteste. Sí, con el tema de la fotovoltaica en los parques, ya, porque no me ha dado tiempo, estoy con la chuleta. Con la parte de eso, con la fotovoltaica en los parques se están abriendo y se están empezando, o sea, se están empezando a dar las concesiones. De hecho, ya hay una alianza territorial precisamente de distintos puntos, de distintas organizaciones ecologistas, se llama Aliente, en la cual está, digamos, controlando un poco o reivindicando ese aspecto. Creo que en Málaga las que están más activas viene es una zona de parque que se llama Río Grande, pero no te sé decir, no te lo sé ubicar exactamente. Ahora mismo hay mucha petición de placas fotovoltaicas y lo que puede ser es que nos convirtamos en generador de luz fotovoltaica y que parte de nuestros paisajes pues no lo vayamos perdiendo. Obviamente un parque que sea una reserva natural, queremos entender que tiene una serie de protecciones en ese sentido, pero bueno, todo se andará, Estamos abriendo un poco ese camino. Luego comentaba lo del tema del gas. Yo creo que con gas autosuficiente en España es imposible porque no tenemos, ¿vale? Entonces, perdona, gracias. El problema es que efectivamente seamos capaces de generar suficiente energía renovable nosotros, ¿no?, para autoabastecernos, lo que se le llamaría la hora de mix verde, que todo sería renovable. En ese sentido, claro, esa es la idea. Hacia eso se está trabajando y esa es la idea de 2050. El problema es cómo nos manejamos desde ahora hasta que tengamos ese problema, que son las medidas, y seguramente habrá que hacer más medidas si el precio del gas se sigue disparando, ¿vale? En relación a que haya campos colectivos de fotovoltaicos, cualquier iniciativa, y más partiendo de cooperativas, ¿no? Ahora mismo, yo lo he planteado desde un punto de vista público, ¿no?, porque me parece razonable que desde lo público se haga, igual de razonable que me parece que se haga desde una visión del cooperativismo. Lo que no me gusta, y también será razonable que se haga, pero me gustará a mí menos, que se haga desde un ámbito pura y estrictamente mercantil, ¿vale? Que se hará, y que no estoy hablando de Torreblanca, obviamente, te estoy hablando de que Endesa ya se montará sus historias y que Iberdrola ya se montará sus historias, que tiene que haber alternativas a eso y que es interesante que esas alternativas se potencien, se promocionen y efectivamente sean las que den solución a los vecinos, obviamente. ¿Vale? No sé si no, has hecho muchas preguntas, no sé si te he dado respuesta. Bueno, eso no es una propuesta de Facua, es de Podemos.
A Susana, el problema de eso es Europa. el problema de eso, por lo que nos han comentado, está en el debate, pero tiene que ponerse en el debate comunitario, porque la directiva comunitaria es la que viene a regular el mercado marginalista con más o menos intervención y con más capacidad más o menos de intervención. Francia, por ejemplo, saca parte de su energía, la saca de la subasta, con lo cual hay herramientas que son las que ha hecho o está investigando de esto, pero el gran debate sobre la supresión del mercado marginalista, eso tiene que estar en Europa y ahí es donde hay que presionar, creo. Yo hace hincapié un poco en como has comentado lo de Torreblanca. Aquí en Sevilla, cuando nosotros empezamos a decir lo de cómo ha hecho Ada Colau, de una comercializadora pública, efectivamente, cuando ya lo ves más en detalle te das cuenta de las dificultades que presenta. El Gobierno aquí en Sevilla no quería ni escuchar hablar de eso, y sí que ahora con todo el tema de los fondos europeos están hablando mucho de las comunidades locales de energía, de que hay que… Entonces, para que, hombre, nosotros en la medida de nuestras posibilidades intentaremos que se haga de manera coordinada con el Gobierno local, que creo que de fondo aquí estamos hablando sobre todo de todos estos abusos, ¿no?, de las eléctricas, pero también no olvidemos la parte de consumir diferente, como decíamos, de caminar un horizonte pues más sostenible, más ecológico, en el que seamos más conscientes que también no hay que siempre buscar la ganancia, sino el bienestar de las personas, ¿no? De eso se trata. Voy a pasar palabra porque había bastantes más y… Pasarle el micro, por favor. Ahí. Vale, buenas tardes. A ver, quería decir que, bueno, ha comentado antes Susana que cuando se habla de nacionalizar, pues, ¿no?, rápidamente bolivarianos, tal y cual, ¿no? Pero precisamente en España se ha nacionalizado muchas veces, se ha nacionalizado el sistema bancario financiero y se han nacionalizado las radiales. Y cuando se habla de nacionalizar, le llamaban el banco malo, porque bueno, se rescataron el sistema bancario financiero, se rescató con dinero público, el dinero que es de todo, para sanear la banca privada y después volverla a privatizar, igual que las radiales, ¿no? Entonces, cuando se habla de nacionalizar en el sentido de que favorezca a la mayoría social y a la clase trabajadora, entonces ya es bolivariano. Pero si se rescata para los explotadores, para la clase explotadora y sus oligopolios, eso es normal y es plena democracia, ¿no? Que es la suya, claro, no es la nuestra. Entonces, yo quería decir que hay que partir de la base de que la electricidad es un bien básico, es una necesidad básica para vivir. No estamos en la Edad Media. De hecho, si no utilizáramos la electricidad, volveríamos a la Edad Media. Lo segundo que quería decir es que la electricidad no es algo que se pueda comprar en una tiendecita de nuestro barrio, que uno baje abajo a la tiendecita, oye, mira, ¿cuánto me vende la electricidad hoy? O me voy a la tiendecita de ahí del barrio más cercano, que Pepito la tiene más barata. Sí, pues entonces lo que quiero decir con esto es que no existe la libre competencia. La electricidad no es algo que se pueda, donde uno pueda ir a comprarla más barata o más cara. Estamos hablando de oligopolios que imponen unos precios y imponen, bueno, un saqueo y un expolio a la mayoría social, a la clase trabajadora. Pero no es que los oligopolios se hagan un fraude, no estoy de acuerdo con eso. Los oligopolios no son una serie de personas que se han reunido, venga, vamos a montar un fraude, una estafa. No, los oligopolios tienen que ver con un desarrollo de la sociedad capitalista desde que nace, que lleva a la concentración de riqueza y de poder cada vez en menos manos y generan oligopolios. Y lo que se pretende con leyes y con normativas y tal, no va a servir. De hecho, con las placas solares, ¿qué ocurrió? Impusieron el impuesto al sol. Cuando la gente dijo, oye, mira, voy a poner placas solares y me independizo de Endesa, de Iberdrola, e impusieron el impuesto al sol. Y por un lado o por otro, no te escapas ni con alas, ¿no? Bueno, y quería decir que para revertir todo eso, no bastan con normas ni leyes. Hace falta denunciar y decir que los medios de producción y los medios de producción de electricidad tienen que estar nacionalizados, pero cuidado, no bajo el control de un gobierno. Y estoy de acuerdo con Susana cuando dice que no es un chantaje al gobierno, es un chantaje a la clase trabajadora y a la mayoría social, cuidado.
Y eso se llama lucha de clase. La lucha de clase entre la clase trabajadora y la clase explotadora. Que eso es muy antiguo ya, pero es eso básicamente. Pues nada, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Decirte que no podemos estar más de acuerdo contigo, todo lo que has dicho. Vamos, que estamos de acuerdo y simplemente que cuando decía lo de nacionalizar, que son concesiones que caducan y que podemos progresivamente ir no dando de nuevo las concesiones. Entonces, sigue siendo una posibilidad que tenemos ahí a largo plazo y que además otros países alrededor nuestra tienen las empresas públicas. O sea, que no es nada raro, pero totalmente de acuerdo contigo. ¿Pasamos a más preguntas por allí? Hola. Bueno, yo voy a exponer 3 puntos. De acuerdo con respecto al compañero, pero esto no es una cuestión solamente de la electricidad, sino que esto viene causa del régimen del 78, que están todas las cartas marcadas. Y si mañana nos pudieran poner un contador por el aire que consumimos, también nos lo pondrán. Yo quiero, sobre lo que ha dicho el compañero de Facua, veo la salida, que es cuestión también de mentalizarnos individualmente, del consumo individual, y si se pueden montar cooperativas de productores y cooperativas de comercializadoras con un espíritu solidario, con un concepto de que nos una para conseguir energía más barata, por lo que yo intuyo y lo que se está viendo es que la tecnología en fotovoltaica irá cada día consiguiendo que con menos metros se puedan conseguir más kilovatios. Y es un camino que creo, lo que pasa es que comercializar individualmente uno no podría, o le sería muy difícil, y creo que el asociarnos, el crear esa mentalidad asociativa hacia no solamente producir, sino comercializar, que incluso esas cooperativas sirvan para autofinanciar o ayudar a esa financiación de esas placas individualmente, sobre todo para las personas que tienen un nivel económico más bajo, pues puede ser más interesante porque también tienen más problemas de pago. La segunda cuestión, yo creo que habría que hacer Yo he estado un tiempo como representante de pequeños comerciantes en la Comisión de Energía de la Cámara, controlada por Iberdrola y todas las grandes empresas. Follones gordos. ¿Qué ocurre? Según se dijo allí, había una central termosolar muy grande, muy enorme en Almería, que era de la Junta de Andalucía, que se quedó paralizada e incluso se embargó, no se sabe nada de eso. Tenía una capacidad de producción enorme. Y ya por tercero último, y es a Susana que comento como miembro de Podemos de la Rinconada, ¿qué debemos transmitir a nuestros círculos y a nuestras redes sociales? Porque sí es cierto que el tema de esa central de energía pública nacionalizada, pues no se contempla en los acuerdos del gobierno de coalición, pero sí es cierto que es un tema que, por lo que está ocurriendo, es fácil decir y reivindicar y crear, se puede decir, una actitud solidaria, incluso con ciudadanos en mi pueblo de que no son afines o no son cercanos a Podemos, pero lo entiende y demás. Creo que como Podemos tenemos que utilizar esta situación en concreta para transmitir la idea del concepto de defender lo público en todos los aspectos, no solamente en la educación, en la sanidad, sino también en los servicios tan necesarios como es la electricidad. Nada más, muchas gracias. Me gustaría que hablara mucha gente, vamos a ir pasando palabras, solo decirte lo último, que nosotros vamos a seguir con esa propuesta, que creemos en ella, que otros países cercanos lo tienen, esa empresa pública de energía, y creo que hay que seguir reivindicando. El Gobierno, en la parte del PSOE, no lo ha aceptado, pero ha dicho que se estudiaría, al menos, que lo estudiaría, que suelen decir ellos mucho. Por aquí, por aquí. Sí. Jordi, mira, 2 preguntas. El otro día escuché en un debate. ¿Se escucha? No, ¿verdad? Vale, ¿sí? Bueno, yo tengo voz. Sí, que escuché el otro día un debate a García Margallo, sin ir más lejos, ¿no? Y coló algo que a mí no me cuadra. Porque la información que yo tengo desde Ecologista Nación es otra diferente. Dijo, uno de los problemas que tiene la energía en este país es que somos una isla energética, pero que yo sepa, hay un cable atlántico y hay conexión con Francia, que nosotros
en muchas ocasiones, más que recibir, cedemos energía a Francia y a Marruecos, por lo menos que son los países intermedios. Que yo sepa, no sé si estoy equivocado, pero eso lo coló en plan un poco chapucero, ¿no? Y lo segundo, si el verdadero problema está en la generación de energía, como ya hemos visto, porque después hay otros temas, la red eléctrica española que es nacional y demás, me imagino yo que será la que menos se lleva del pastel, pero si la parte del león está en la generación y se habla de que ahora mismo se ha disparado la de gas y nosotros no somos generadores de gas, ¿por qué se utiliza la de gas? Quiero decir, ¿por qué se compra la de gas? Si yo he visto el mix de energía y en muchísimas ocasiones durante día y día y día nosotros exportamos más que importamos energía en muchas ocasiones y además hay picos en los que la mayoría son otro tipo de energía, la minoría, o sea, el tramo más pequeño es lo de gas. Es que me quedo alucinado. ¿Y por qué no la eliminamos a tomar por culo y nos quitamos el problema? Quiero decirte, hablando desde un punto de vista técnico, ¿eh? Sí. Margallo tiene razón. Somos una isla energética. Tiramos muchas veces de energía de fuera. El problema es que no somos capaces. El problema es que cuando tenemos una gran... Es que estaba mirando, lo que pasa que en el móvil es distinto a en la web. Y en la web de Red Eléctrica puedes ver en tiempo real cuándo estamos tirando de Marruecos, qué porcentaje estamos tirando de Francia, el mix energético, y hemos tenido muchas horas de energía verde en España, ¿eh? Hemos tenido muchas horas. Pero es verdad que de momento no podríamos suprimir el gas. Ni podríamos suprimir el gas, ni podríamos suprimir la nuclear. O sea, si tú haces la cuenta para cubrir la demanda energética del país en las 24 horas a los 365 días del año, vamos, si tú lo ves en Red Eléctrica, ves que hay muchos momentos que o apagamos España o no podríamos. Yo creo que ese es el problema. Y seguimos tirando se sigue tirando, igual que hay momentos de sol, hay momentos de viento en el cual nosotros efectivamente le estamos dando a otros países una gran parte en los momentos de demanda. Nosotros consumimos mucha nuclear francesa. Uno de los problemas es que efectivamente la capacidad transfronteriza que tenemos en España en tanto por ciento es muy pequeña. Mira, el país que mejor, o sea, que el precio, digamos, lo tiene más bajo en Europa es Austria. Y Austria no es porque tenga una gran generación, no es que tenga una gran generación, que tiene algo, sino que tiene una gran capacidad transfronteriza, especialmente con Alemania. Entonces, al final, se tiene que tender, obviamente, no el gas natural, o sea, no el gas en sí, todo lo fósil, ¿no? Obviamente se tiene que tender a apagar las nucleares, cuando se pueda, ¿no? Ahora que les viene bien a ellos, ¿no? Pero ahora mismo, si tú ves los datos de Red Eléctrica, había muchos momentos que no habría capacidad en España para asumir la demanda. Hay muchos momentos que sí, ¿eh? Muchos momentos que sí, pero si te pilla sequía y te pilla poco viento, al final las renovables tienen ese problema y como no se pueden acumular, ese es uno de los problemas que tienen. Pero vamos, que la tendencia tiene que ser a eso, porque fotovoltaica de momento es muy poco y se pretende que haya mucho más. Sí, bueno, oye, primero me ha parecido una explicación excelente y he aprendido muchísimo, que es lo que yo venía. Y creo que se te ha quedado un poco en el tintero explicar cómo una empresa pública podía influir ahora mismo en beneficio de los consumidores en este mercado, ¿no? Y además, si esa sería, pues en cuál de las patas, ¿no? Porque está claro que la comercialización es muy fácil, ¿no? Pero tiene poca incidencia y eso creo que sería interesante que lo explicaran, ¿no? Es que has sido muy crítico tú con esa medida, pero... Un segundo, si estaba yo detrás. A ver, que no es crítico, o sea que... Dos preguntas muy rápidas. ¿Quieres preguntar y luego...? Y yo, es que me
están queriendo quitar el micro. Venga, pues acumulamos, si se me Yo olvida... quiero preguntar, no quiero hablar. Dos preguntas. Una a la concejala y otro al técnico, vamos a llamarle así. Yo no he entendido muy bien cómo es el asunto de esa hidroeléctrica, que creo que es Iberdrola o algo así, que ha hecho trampa. Esas trampas yo no las he entendido muy bien y me gustaría que la explicaras. Y otra cosa a la concejala. En pequeños pueblos en Andalucía se está haciendo, incluso para fomentar el que la gente se quede a vivir allí y no se despueble, fomentar la industria local para la colocación de placas solares en los bloques de viviendas y en las casas. En el Ayuntamiento de Sevilla, por algún casual, ¿se está pensando en algo parecido ahora que vienen dinerillos? Bueno. ¿Sin micrófono? Solamente me ha llamado la atención la apreciación que ha estado haciendo, es que no me sé el nombre, perdona, sobre la cuestión de la creación de una empresa pública de electricidad. En el caso creo que él iba por ese mismo camino, pero como no he escuchado bien, lo digo por si no se ha preguntado, que tengo interés. Es decir, no podría nunca intervenir en el precio de mercado, sino, a ver si lo he entendido bien, sino lo que ha estado diciendo, ¿no? Que no podría regular el origen del precio en el mercado, que podría en lo que sería la distribución, ¿no? Donde en la comercialización, perdón, ¿no? Sería la historia. ¿Podría explicar eso? Porque a mí me causa eso diciendo, entonces, ¿cómo se podría hacer desde el Gobierno participar en lo que es la subida inicial del precio de la luz? Me meto con el tema de la empresa, vamos, de las propuestas que hay de empresa pública, vamos, que esto es una opinión nuestra, que tampoco... lo que vengo a decir, el precio de la luz, al final, a grosso modo, te lo marcan dos cosas: el coste del sistema general y el precio de la energía en el mercado, independientemente del que el mercado esté más o menos corrupto. Esa es otra historia, pero al final es lo que te lo marca, ¿vale? Si tú montas una comercializadora, la comercializadora lo que hace es comprar, ¿vale? Asumiendo pues los costes del mercado y comprar al precio que esté en el mercado, ¿vale? Y esa comercializadora al final lo que tiene que hacer es vender a ese precio o un poquito más caro para tener margen, o asumir ciertas pérdidas porque es pública y puede asumir ciertas pérdidas y las encauza por otro lado, ¿vale? Pero el margen que tiene es muy poquito. Por eso digo yo que una empresa pública en comercialización, interesante, muy bien, buena idea, puede respetar que no se corte a los vulnerables, puede incluso hacer un bono social mejor que el bono social, aunque sea en mercado libre, puede hacer muchas cosas, pero el precio, al final, se come todo lo que viene detrás, ¿vale? Planteo, si se hace algo, se tiene que buscar la opción de hacerlo en generación, ¿vale? ¿Cómo? Ahí es complicado y está muy copado el tema. Las hidroeléctricas, el mercado hidroeléctrico, eso tiene una serie de concesiones, ¿vale? Eso se le dio, por ejemplo, a Endesa, pues mira, tienes para explotar la presa esta, pues tiene 20 años, ¿vale? Y durante 20 años la han estado explotando. ¿Qué pasa? Que esas concesiones ahora están caducando, empiezan a caducar. Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, es decir, ¿qué hacemos? ¿Se lo volvemos a dar a Endesa o a Iberdrola porque no sé qué? ¿O que lo coja una empresa del Estado y ahí jugamos nosotros con el precio del kilovatio y lo vendemos en subasta distinto? Es una opción,
Es una opción. Y luego planteaba también, y ahí entro con el tema de la cooperativa, que se ha hablado, que otra opción donde también podría entrar lo público, es en todas estas fotovoltaicas colectivas, que además le habéis preguntado a Susana ha dicho que sí, que se está planteando, y ahí a lo mejor desde elementos públicos se podían generar acceso a una energía más adecuada a los consumidores que pudiera asumir esa red. Entonces ahí también podría entrar lo público, no en la comercialización. Y el matiz de, vamos, independientemente de que la cooperativa sea obviamente una fórmula válida, lo que tenemos que medir también es que ese acceso a esa energía para las personas más vulnerables no dependa de la capacidad de hacer una inversión de nadie. Entonces, por eso ahí también puede jugar su papel en lo público, en lo que planteaba. ¿Vale? No sé si he respondido. Ay, la sentencia de Iberdrola, perdona. La sentencia de Iberdrola. Mira, yo te he dicho, se empieza a generar luz, ¿no? Y Red Eléctrica empieza a coger las más baratas, ¿vale? Y dice, venga, ¿cuáles son las más baratas? Venga, pues la nuclear vale 1. Y con ese 1, pues se abastece toda España. Venga, entra ahora un poquito más de demanda. Y vale 3. Venga, pues con ese 1 y ese 3 se cubre la demanda y todos cobran 3, ¿vale? Y al final decía, y al final entra el gas, que es el más caro, ¿vale? Que vale 8. Y al final todo el mundo cobra 8. Si yo tengo una eléctrica, ¿yo qué quiero? Cobrar 8, no voy a querer cobrar 3, ¿vale? ¿Qué es lo que parece que pasó en ese momento? Red Eléctrica dice, te lo voy a simplificar, tenemos que cubrir la demanda. ¿Quién entra? Venga, pues las nucleares y el viento. ¿A cuánto entran? A 1. Vale, cubrimos la demanda. Hay más demanda porque la gente se despierta. Venga, que entren las hidroeléctricas. ¿A cuánto están? A 3. Venga, que entren las hidroeléctricas. Y dice Iberdrola, no, que la mía es que se ha averiado. O sea, es que es justo. Y la otra, coño, también. Y la otra, coño, también. Hostia, pues que entre el gas. Y todo el mundo cobra 8. Eso es lo que parece que pasó. Y eso es lo que se está viendo. Vamos, eso hay una resolución de la CNMC diciendo que pasó y ahora lo que se está viendo es cómo repercutió a los consumidores o no. ¿Vale? Pero eso es lo que está en el juzgado. ¿Me he explicado ahora un poquito mejor? Gracias. Y yo creo que lo preguntamos tanto porque aunque nos lo expliquen así de bien, es que como es una cara dura que al final tú dices, pero esto no, ¿dónde está la trampa? ¿No? Que algo se me escapa. Yo creo que de sentido común tú dices, esto no puede ser. Profundizando en el tema de la empresa pública de energía estatal, evidentemente hablamos de producir energía, pero que no olvidemos que no es solo porque haya una factura de la luz, por intentar, que no hablemos todo del mercado, también es para hacer políticas públicas de la gente que padece pobreza energética, que podrías tener, como decíamos, coordinados con los gobiernos locales, también para invertir de verdad en energías renovables, que en España se debería hacer, que ahora van a venir muchos fondos y de eso se trata, ¿no? De que podamos utilizarlo de la mejor manera posible para impulsar esto. En Sevilla, desde el 2015 que llevo en el ayuntamiento, no saben las de propuestas que ha habido, no solo para ser más eficientes, más sostenibles, apostar por todo ese tipo de, bueno, por ejemplo, una medida es que todos los edificios públicos tuvieran placas, bueno, para cumplir eso nos está costando todos estos años de decirlo cada vez que hay una negociación. Y que además es una forma de fomentar el empleo, que se habla mucho del empleo verde y, bueno, poco vemos que se haga. Que el empleo no es solo los programitas de empleo que te dan un poquito de dinero para fomentar unas prácticas. No, empleo es que desde todas las áreas del ayuntamiento se den opciones y no que siempre vayan a los mismos, a las mismas empresas. Y una forma muy buena, pues precisamente con todo lo que serían empleos derivados de políticas verdes de verdad. Ojalá empiecen a hacerse más para que también así fomentemos que se especialice la gente y pueda tener salida, como pueden ser el tema este de las comunidades locales de energía. Pasamos más palabras que todavía quedaban, ¿no? Sí, allá al fondo también. Es una reflexión que estoy haciendo, más que una pregunta, es que estoy pensando, si existiese una ley, desconozco que la haya, no sé,
una ley donde se obligara a todos los ayuntamientos de España a que las viviendas que se hicieran, viviendas públicas que se hicieran, todos se instalaran placas fotovoltaicas? Pienso que sería una buena idea. A lo mejor encarecería un poco la vivienda, pero que todas las viviendas tuvieran fotovoltaica, todos los bloques nuevos que se hicieran en toda España, que no tuvieran que hacer contrato con Endesa o con las otras empresas rateras estas, ¿no? Sí, decirte que cada vez las edificaciones nuevas tienen más controles y más requisitos de ser cada vez más sostenibles y más que haga menos falta el sostenimiento energético. Que, por cierto, todas las políticas, todos los discursos que nosotros hacemos, que son muy poco populares, del tema de ahorrar energía, los desfases que pasan en Navidad, todo esto tiene que ver con que luego no nos encontremos con que la gente se muere de frío en el mes de enero. Pero es una cosa que es poco popular, nosotros siempre somos los que decimos las cosas que cuestan trabajo por parte de la ciudadanía en general hacer, pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Palabra por aquí? Sí, dos preguntas creo. La primera sobre la fijación del precio de la generación, ¿vale? Habéis comentado algo de esto en la charla, pero sigo sin enterarme. Es decir, tú dices, bueno, vamos a ver, las nucleares, ¿a cuánto lo venden? ¿Quién dice a cuánto se venden las nucleares? ¿Está de alguna manera regulado? ¿Es la opción en cada momento de las nucleares? Y lo mismo de la hidroeléctrica, del gas, etcétera. ¿Qué es eso de la subasta de la que habláis, pero nunca termino de enterarme del tal? Me gustaría sobre eso alguna información sintética y sencilla. La segunda, habéis propuesto... hoy, ¿no? Yo he recibido de Facua el correo sobre el tema del boicot a determinadas empresas eléctricas. Me gustaría no irme de aquí sin saber algo más sobre cómo articular ese boicot, qué esperamos del boicot, cuánto tiempo hay que sostenerlo, cómo hay que valorarlo, etcétera, etcétera, desde el punto de vista práctico. Y un pequeño comentario que sé de referencia de una persona especializada en temas de tarifación del precio de tarifas eléctricas. Me comenta, es un técnico, me comenta que la realidad siempre es mucho más terrible de lo que imaginamos. Es decir, que él tiene constancia, históricamente, de decretos del gobierno que se le ha enviado por parte de las eléctricas, directamente redactados. Es decir, que han variado las propuestas de normativa pública directamente redactadas por las eléctricas. O sea, que no es ni siquiera negociado tal, que la realidad es abracadabrante. Sí, me imagino que el lobby que tengamos los consumidores no tiene absolutamente nada que ver con el lobby eléctrico y no me extrañaría. Ha habido momentos que parecía o efectivamente el BOE venía directamente de la Asociación de Empresas Energéticas. Y no solo de la energética, ¿para qué nos vamos a engañar? De los grandes, de los grandes centros comerciales, de los grandes patrimonios, al fin y al cabo. Lo que estabas comentando, ¿quién fija el precio de salida? ¿Vale? Al final es un rollo. Porque mira, realmente no va a precio de producción, va a precio de oportunidad. Tenemos unas reglas de mercado y ahora voy a entrar en otra cosita más, así no me enreo. Tenemos unas reglas de mercado y tú con esas reglas, ¿tú qué tienes que hacer como sociedad anónima? Sacar toda la pasta que pueda, ¿vale? Entonces, con esas reglas, pues ellos sacan toda la pasta que puedan, que para eso le hemos dado a nosotros esa normativa, ¿vale? Entonces, realmente no va a coste de producción. Mira, las nucleares, por ponerte un ejemplo, las nucleares salen casi a cero. Aunque el coste de la materia prima tiene un coste y el mantenimiento de la central tiene un coste, pero como saben que van a ser la primera en entrar porque entran a cero y luego van a pillar toda la pasta que vaya cayendo de las otras que vayan entrando, salen a cero y se aseguran entrar, ¿vale? Entonces, al final, te he puesto el ejemplo más radical, al final no va determinado por costes concretos, va determinado por oportunidad de mercado. Va por oportunidad. No, la empresa, claro.
Claro, la generadora es Iberdrola o es Endesa, son empresas. Mira, te voy a poner el ejemplo que hubo hace poco con los pantanos, que ha habido también movida. Otra vez Iberdrola, claro, lo vaciaba porque sabía que si entraba en la subasta en ese momento, daba igual que se quedara sin agua toda de esto. Cogía todo el precio del gas, porque no lo iban a poder abastecer. Entonces vaciaron los pantanos para sacar toda la pasta posible. Entonces, al final, el criterio en sí no es un criterio de producción, que es lo que sería más lógico. Es decir, ¿cuánto te cuesta a ti producir energía? X. Coño, un margen que has hecho una inversión, por supuesto que sí. X más Y. Ese es el precio al que puede salir a la subasta. Usted no puede salir a la subasta ni con más ni con menos. Pero claro, lo que tenemos son unas reglas del mercado que son absolutamente diabólicas y ellos lo que hacen como buena sociedad anónima, porque nosotros le hemos dejado que sean sociedades anónimas, sacar toda la pasta que puedan, en este caso, al final, al bolsillo de los españoles. La subasta, mira, cada hora se va fijando un precio. Red Eléctrica dice, mira, hacen falta 12.000 megavatios, no sé cuánto, ¿vale? Y las eléctricas han ido sacando precios de salida. Mira, pues la nuclear te lo sacamos a tanto, el de esto. Y Red Eléctrica va cogiendo de las más baratas para cubrir la demanda que haya en cada hora. En cada hora. Y ahí están los precios a los cuales haya salido. Si te metes en la página web de Red Eléctrica, si quieres la vemos ahora al final con el móvil y eso, pero se ve muy bien. Se ve lo que está previsto, no sé qué, se ve las que han entrado, las que... Es un mercado que realmente es muy transparente, porque tú ves las ofertas de eso, lo que pasa es que, claro, es un mercado muy transparente, pero sabiendo lo que hay detrás, ¿vale? Y creo que ya... Esa era la pregunta, ¿no? Ah, perdón, el boicot, coño, se me olvida vender mi libro. se me olvida vender mi libro. A ver, el boicot, como lo hemos planteado, es dejar de tener contratado la comercialización, que es lo que podemos tener contratado, con las 3 empresas del oligopolio, ¿vale? Lo que nosotros estamos planteando es cambiar de empresa a cualquiera que no sea una de esas 3, que son las que están chantajeando al gobierno. ¿Cómo lo cambiamos? Si tenemos, o sea, aquí va a depender si tenemos Mercado Libre o PVPC. Si tenemos, o sea, cambiar es irte a otra que te guste más y contratar, o sea, no tienes más que hacer. Yo esta mañana he estado cambiando todos los de Facua y se va haciendo en la web, ¿sabes? En la web se hace y ya está. ¿Qué recomendamos? Nosotros recomendamos mantenerse en PVPC. El que esté en PVPC, por supuesto, el que tenga bono social que ni lo toque. Esto no va para la gente que tenga bono social, no nos vayamos a liar ahora y sea peor, ¿no? Nosotros recomendamos estar en PVPC y como recomendamos estar en PVPC, hemos puesto un listado, ¿vale?, de empresas que comercializan el PVPC y hemos marcado aquellas que pertenecen al oligopolio y aquellas que no pertenecen al oligopolio. Entonces, puedes contratar, la tarifa es la misma porque es la regulada por el Estado, puedes contratar pues con cualquiera de las que no sean del oligopolio, que sea una comercializadora de referencia, que son las que tienen PVPC. O, si te gusta más, por la razón que sea, hay cooperativas de consumo que están en mercado libre y que tienen otro concepto a la hora de vender la energía, aunque están en mercado libre, y lo mismo, no forman parte del oligopolio y también es una opción perfectamente válida contratar con ellos. ¿Vale? No sé si me he explicado. Y la idea no es mantenerlos durante un tiempo, la idea es que le den por saco a esta gente. Esa es la idea. ¿Has terminado? Termino. A ver, el efecto primero es poner encima de la mesa un posicionamiento por parte de los consumidores. El efecto es, de una forma u otra, tocarle las ganancias a estas empresas. Porque estas empresas, como habéis visto antes, están en generación, están en distribución, aquí tenemos en Endesa, pero en Valencia está Iberdrola, en Madrid está Naturgy, que era Fenosa antes, o sea, están en distribución y están en comercialización. Lo que nosotros pretendemos
en la medida de lo posible, que es poco, vamos a ser realistas, es tocarle ese margen de beneficio en esa parte de comercialización, ¿vale? Y ahí es a donde vamos.